primero que nada, buenas noches y gracias por estar conectados. Ya he visto una manito. No sé de quién era, pero he visto una manito. Bueno, les estaba agradeciendo por estar conectados a esta hora, que me imagino que están cansados. Y prometo hacer una clase corta y entretenida en la medida de lo posible. Entonces, estoy gratamente sorprendida porque veo que se han conectado varias personas a las que conozco. Veo que está Lidia, que está Mayrita, que está Diana y que también está Humberto Zuleta. Humberto, por favor, yo creo que acá tienes mucho que intervenir para que complementes el tema de esta clase con toda la experiencia que tienes. Saludos. Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a tener una sesión donde vamos a conversar un poquito respecto de 4 principales diferencias entre los contratos NEC 4 sobre todo, y el contrato FIDIC del 2017, ¿no? Que es el libro, pero como ustedes saben, los libros FIDIC del 2017 tienen bastantes versiones, ¿no? O sea, el rojo, el plata, el amarillo, entre otros. Pero nosotros estamos tomando como referencia para los temas de esta sesión únicamente el libro rojo, ¿correcto? Entonces, voy a empezar con esta sesión. La idea es que dividamos esta sesión en 4 temas, ¿no? Primero vamos a hablar de las filosofías, bueno, la filosofía de cada uno de estos contratos estandarizados. Luego vamos a hacer un poquito el comparativo de las diferencias o las similitudes que existen entre las funciones de un gerente de proyecto bajo NEC versus las funciones y las facultades del ingeniero dentro de FIDIC, ¿no? En tercer lugar, vamos a hablar un poco sobre el sistema de fijación de precios y cuáles son las opciones que cada uno de estos contratos contempla y ofrece. Y finalmente vamos a hacer un comparativo con las regulaciones correspondientes a la resolución de disputas. Yo les agradecería mucho si durante la presentación me pueden interrumpir para hacer comentarios o hacer preguntas de manera que sea mucho más dinámico, porque yo solamente estoy viendo esta presentación y no puedo ver sus caras y en consecuencia no sé si es que lo que les voy a compartir les hace sentido o les queda lo suficientemente claro. Entonces, con toda la confianza, por favor, levanten la manito y yo paro para poder absorber las preguntas y que la sesión sea bastante interactiva. He visto que varias personas que están conectadas en esta sesión tienen experiencia trabajando con FIDIC, especialmente en un proyecto que es de mayor envergadura en el país. Me imagino que tendrán muchas preguntas y también muchos comentarios que les agradecería los puedan hacer para todos escuchar y aprender. Y aunque voy a estar contenta de contestar varias preguntas, seguramente hay algunas que por una cuestión de confidencialidad no voy a poder pronunciarme. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Entonces, ¿cuál era la finalidad de sacar esta clase? He notado yo que en los últimos meses muchos proyectos se están licitando con los contratos FIDIC, ¿ok? No solo en el marco de los contratos gobierno a gobierno, sino también a través de los proyectos especiales de inversión pública. Y los contratos FIDIC que se están ejecutando ahorita tienen que, o se están aplicando a proyectos en distintos sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el proyecto vial de la Vía Expresa Santa Rosa, que está en el Callao. Luego he visto unos proyectos FIDIC de saneamiento, que nuevamente vamos a ejecutar proyectos bajo un esquema también G2G, pero en otro sector, ¿no? Y esto me permite afirmar que ya para este 2024 y 2025 va a haber una mayor ejecución de proyectos utilizando FIDIC, que es algo que ocurría en los últimos 10 años. Pero en los últimos 4 años o 5 años, desde los Panamericanos y luego con la reconstrucción con cambio, con el PIP de las escuelas Bicentenario, hubo mucha mayor utilización de los contratos NEC, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque la utilización que se le daba al contrato FIDIC antes de la etapa de NEC
me parece que es distinta. Y es distinta principalmente por la experiencia que tienen los usuarios ejecutando proyectos con este contrato. Un mismo contrato es pasible de distintas interpretaciones y de distintas aplicaciones. Sobre todo porque tanto los contratos NEC como los contratos FIDIC son contratos estandarizados que son pensados precisamente para que los usuarios puedan personalizarlos según, en primer lugar, las particularidades del proyecto desde el punto de vista técnico, Project Delivery System, sistema de fijación de precios y alguna asignación de riesgos específica. Pero además, al ser contratos estandarizados y ejecutarse los proyectos en una determinada ubicación geográfica, hay varias disposiciones de tipo contractual o más bien legal que se ajustan en función de la legislación aplicable. Y aquí es donde surgen bastantes temas sensibles, porque cuando se considera que a un contrato de construcción se le aplica la legislación, valga la redundancia, aplicable, empieza esta discusión si es que la legislación aplicable debe partir de lo regulado en el Código Civil o de lo regulado en la Ley de Contrataciones. Y ustedes se preguntarán por qué es importante hacer esta distinción si es que casi por definición los contratos estandarizados, como los estamos utilizando ahora, regulan expresamente que no se aplica la Ley de Contrataciones. Y esto es correcto. O sea, efectivamente, no está bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones. Pero los funcionarios públicos que van a participar o que participan en el diseño del contrato y en la ejecución del proyecto sí tienen experiencia ejecutando obras públicas bajo el esquema tradicional de la Ley de Contrataciones. Con lo cual, en la fase inicial, cuando se elaboran los contratos, muchas de las disposiciones que se tienen que personalizar vienen necesariamente impregnadas con estas visiones y estas expectativas que tienen los funcionarios públicos debido principalmente a esta experiencia que traen consigo. ¿Hasta aquí me he dejado entender? ¿Se me ha escuchado bien? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bien, entonces, el contrato FIDIC y el contrato NEC, bueno, ambos contratos son contratos estandarizados, ¿ya? Que intentan reflejar un estándar internacional para la ejecución de proyectos, pero tienen distintas extensiones en relación a qué tan internacional son, ¿no? Entonces, para hacer una primera distinción, el contrato NEC, que ha surgido en el Reino Unido, como todos saben, ¿no? Y se ha utilizado mucho durante los últimos 20 años para ejecutar proyectos en el Reino Unido, pero también mucho en Asia-Pacífico, ¿ya? Mucho en Hong Kong, en Nueva Zelanda, en Australia, y para proyectos de mayor envergadura, o sea, por ejemplo, trenes de máxima velocidad, aeropuertos, plantas eólicas, proyectos de saneamiento, pero con muchos kilómetros de extensión. Entonces sí tiene un componente de internacionalidad, pero que no es tan amplio como los contratos FIDIC. FIDIC, por ejemplo, tiene mucha utilización, sobre todo en Europa, ¿ya? Y entonces, bueno, tiene mucha utilización en Europa, pero además, el ámbito de utilización de este contrato en América Latina y en Centroamérica es muchísimo mayor que el NEC. ¿Y por qué es mucho mayor? Bueno, existen muchas razones, pero una de ellas tiene que ver con los acuerdos que han firmado los organismos multilaterales, ¿no? Como por ejemplo el Banco Mundial o el PNUD, cuando financia proyectos para América Latina o Centroamérica, exige como una de las condiciones de sus contratos de préstamo la utilización de un contrato FIDIC, ¿no? O sea, tal es así que el Banco Mundial hace 20 años le solicitó a FIDIC que hiciera una adaptación del contrato del libro rojo
para considerar algunas estipulaciones tipo que son compatibles con estos contratos de financiamiento, ¿no? Y así es como surge el libro rosado, ¿ok? Entonces, esta es una primera diferencia. Pero esta diferencia es bien importante. ¿Y por qué es importante? Porque NEC se está utilizando principalmente en Perú, ¿ok? Existe uno que otro proyecto privado en Argentina se está ejecutando con un contrato NEC, pero es un caso excepcional. En toda Centroamérica y en América Latina no hay mucha experiencia ejecutando ejecutando proyectos de obra pública con contratos NEC, ¿no? Y esto sí tiene bastante implicancia, porque una vez que en una industria de la construcción se ejecutan proyectos con un esquema o bajo un esquema colaborativo, lo que pasa inevitablemente es que se produce un choque de culturas propias de la industria de la construcción. Entonces, en ese proceso en el que uno ejecuta un proyecto y se familiariza con un contrato colaborativo, se familiariza con esta idea del deber de cooperación, con esta idea de que las partes del contrato están todas a un mismo lado y el objetivo principal es la culminación del proyecto, esto inevitablemente ocasiona un cambio en el mindset, un cambio en la manera de ver las cosas que a mediano plazo y a largo plazo va modificando las creencias y las expectativas que tienen estas personas. Entonces, ustedes imagínense que ahora ustedes tuvieron la oportunidad de participar en un contrato NEC y se acostumbraron a un esquema colaborativo. Y luego pasaron a trabajar en un proyecto FIDIC, ¿no? Cuando ustedes regresan a un proyecto FIDIC, sí, se nota claramente la diferencia de las filosofías. Ahí es donde se puede llegar a ver con mayor claridad qué es lo que busca un contrato versus lo que busca el otro. Y entonces, el contrato FIDIC, básicamente como lo refleja este slide, promueve un enfoque de ejecución de contratos colaborativos. ¿Qué se supone o qué implica que sea un contrato colaborativo? Yo creo que la primera idea tiene que ver con entender que las partes de este contrato, ¿no? Contratante o cliente, contratista, gerente de proyecto eh, y el gerente de calidad, que son las 4 personas importantes en el contrato NEC, son todas parte de un mismo equipo. Y aunque tienen intereses particulares propios de las empresas a las que representan, tienen claramente identificado un objetivo común. Y este objetivo común es que los proyectos se culminen. La colaboración que persigue el contrato NEC tiene varias manifestaciones, pero una de las principales manifestaciones es que gracias a este deber de cooperación, que es una obligación contractual, las partes puedan encontrar soluciones a los problemas mucho más allá del análisis de la asignación de las responsabilidades iniciales. ¿Ok? Por eso, cuando el contrato NEC regula las alertas tempranas y las reuniones de mitigación de riesgo, establece que en estas reuniones se deben elevar todas aquellas circunstancias que originaron la presentación de una alerta temprana y que pudiesen tener una probabilidad, mejor dicho, que pudiese impactar en el plazo o en la fecha de culminación del proyecto, en el costo o en la calidad del mismo. Es realmente irrelevante si la probabilidad de ocurrencia es alta o baja. Y lo que es más irrelevante es quién es la parte que asumió el riesgo de manera inicial. ¿Por qué? Porque lo que considera lo que considera NEC es que ante la existencia de esta circunstancia que podría afectar estos 3 aspectos claves, lo relevante es evitar, esa es la palabra clave, evitar que estas circunstancias se lleguen a materializar en un riesgo o en una afectación. Y para evitar que esto sea así, las partes tienen que colaborar y encontrar soluciones conjuntas que en primer lugar resuelvan el desafío y luego, en una segunda etapa,
que es casi una etapa que está referida a la asignación de los daños o de los costos, ya se evalúa la responsabilidad y la derivada de la asignación de riesgos, ¿ok? Este enfoque es diferente en el caso de los contratos FIDIC. Los contratos FIDIC tienen algún nivel de colaboración, ¿ok? Sí tienen un nivel de colaboración, pero el nivel de colaboración en los contratos FIDIC es menor que en los contratos NEC. Idea número 1. Y la idea número 2 es que la colaboración no está por encima de la asignación de responsabilidades ni de riesgos. Entonces, ante la ocurrencia de una circunstancia que puede impactar el plazo, costo, calidad de un proyecto, lo primero que se tendrá que verificar es quién es la parte que asumió el riesgo. Y esta parte es la que deberá tomar medidas para evitar que esta situación se materialice. Pero fíjense la diferencia. En el caso del contrato NEC, se ve de una manera conjunta la toma de la decisión para solucionar el desafío. En el caso del contrato FIDIC, la parte que tiene que encontrar la solución al problema o hacerse cargo de esas consecuencias es la parte que asumió el riesgo de manera original. ¿Se entendió esta idea? ¿Sobre este punto tienen algún comentario? ¿No? Muy bien, perfecto. Esta, diría yo, es una de las principales diferencias entre ambos contratos estandarizados. Luego hay otras características, ¿no?, que se las voy a mencionar. El contrato NEC entiende el contrato en sí mismo como una herramienta de gestión de proyectos, ¿ok? Y esto encuentra sentido en el hecho que ha sido elaborado principalmente por project managers o por gerentes o directores de proyectos. ¿Y qué hace un gerente de proyecto? Gestionar. Entonces, el enfoque de un contrato NEC es la gestión, ¿ok? En cambio, el contrato FIDIC no nace para gestionar un proyecto, no surge a partir de este enfoque, sino que surge a partir de una asignación de riesgos, ¿ya?, que es claramente definida al inicio y que ha sido elaborada por una federación de ingenieros civiles, ¿no?, que tenían experiencia ejecutando proyectos en diversos sectores. Pero además, se buscó que estos ingenieros civiles tengan experiencia ejecutando proyectos en casi todos los países del mundo y principalmente haciendo la distinción de las diferentes tradiciones jurídicas, o sea, países de common law y de civil law. Por eso es que FIDIC se jacta de ser un contrato internacional y un contrato que es perfectamente aplicable bajo cualquier tradición jurídica, ¿ok? Es algo de lo que no se puede jactar NEC. Y no se puede jactar NEC eso, y me imagino que tampoco les interesa presumir de esta característica, porque NEC nunca estuvo pensada para que sea aplicable o compatible con determinadas tradiciones jurídicas. De hecho, cuando uno lee un contrato NEC, lo primero que puede observar es que no está redactada con palabras técnicas jurídicas, ¿ok? Entonces, no, el contrato NEC no habla de daños, no habla de incumplimientos contractuales, no habla de pérdidas de derecho como tal, porque ha sido redactado de una manera simple para que permita una mayor flexibilidad, ¿ok? Y el hecho que no utilice tecnicismos que pueden ser entendidos por algunos abogados y más que por algunos ingenieros, permite que más bien NEC considere que una de sus principales características tiene que ver con la claridad del contrato, ¿no? Su aspiración es que este contrato NEC pueda ser entendido por cualquiera, no necesariamente por un profesional de la industria de la construcción. Y que en ese sentido no cree problemas relacionados con la interpretación de alguna palabra técnica o jurídica. ¿Ok?
Y ustedes me dirán, pero bueno, si esto fuera así y si NEC cumpliera su finalidad, entonces no habrían controversias derivadas de NEC relacionadas con interpretaciones. Y claro, tienen la razón parcialmente, pero lo que ocurre es que estas incompatibilidades o estas incongruencias se producen cuando los contratos, el contrato NEC, se personaliza. Es decir, cuando se utiliza el template para adaptarlo a la ejecución de un proyecto en específico. Y es en este afán, en la tarea de personalizarlo en la sección de las cláusulas adicionales, cuando un abogado local, que generalmente es quien adapta el contrato, puede utilizar alguna terminología que para él, desde el punto de vista jurídico, pueda ser claramente entendible, pero que luego durante la ejecución uno lo lee en conjunto con otras disposiciones contractuales y puede encontrar incompatibilidades o inconsistencias. ¿Ok? En el caso del contrato FIDIC, aunque se presentan estas situaciones, son menores, porque para comenzar existen bastantes o existen más definiciones, si ustedes revisan el contrato FIDIC, de lo que existe en un contrato NEC. ¿De acuerdo? El último punto, o los últimos dos puntos, tienen que ver con la prevención, tienen que ver con la prevención y resolución de disputas y con la cooperación y colaboración. En relación a la prevención y resolución de disputas, yo creo que tienen bastantes similitudes. La principal similitud es que, bueno, la principal similitud en los contratos NEC que se han ejecutado en Perú es que se ha regulado la participación o el acompañamiento de un dispute adjudication board durante la ejecución del contrato, que cumple dos finalidades. Prevenir la ocurrencia de desacuerdos y resolver las desavenencias. Esto es muy típico en los contratos NEC. Todos los contratos que se han ejecutado con NEC en las escuelas, en los Juegos Panamericanos, en las escuelas Bicentenario y en la reconstrucción con cambios, tienen esta disposición. Entonces, hay un DAP permanente que acompaña la ejecución de proyecto y que tiene estas facultades. ¿Ok? En el caso del NEC en otros países, han habido muchas más opciones para resolver la controversia y esto lo veremos más adelante. Sin embargo, FIDIC, desde el propio modelo, ya propone la utilización del Dispute Board. Y la propuesta de FIDIC con Dispute Board data de hace más de 20 años. ¿No? A ver, para ir desde lo más reciente hacia atrás. En la última versión de los libros del 2017, que tienen los amendments, creo que son de 2020, 21, ¿no? Los amendments del 2021, el Dispute Board que propone FIDIC es el DAAP, ¿no? El Dispute Avoidance and Adjudication Board, ¿no? Que tiene unas responsabilidades preventivas mucho más altas que las del DAP. Y esto sí se utiliza así en todos los países. O sea, ejecutar un FIDIC sin un DAP es un sacrilegio. Es algo que no se puede hacer y incluso en la etapa de la personalización del contrato está casi prohibido, ¿no? Porque cuando uno adapta un contrato FIDIC tiene que cumplir con los Golden Principles. Sin embargo, los contratos NEC parece que tuvieran un porcentaje muy alto como de aplicación doméstica en el Reino Unido. Porque cuando uno ve las opciones para la resolución de disputas, existen un rango más amplio de métodos alternativos de prevención y resolución de controversia que son aplicables, en un caso para el Reino Unido, en otro caso para países de common law, y está vinculadas con leyes específicas de estos países, y luego lo deja de manera más amplia para que las partes puedan elegir sus opciones. Entonces, cuando hemos ejecutado o cuando ejecutamos un contrato NEC con el DAP,
lo que hay que tener en cuenta es que esa disposición ha sido modificada en el Perú. O sea, que nosotros tuvimos la clara intención de que el método preferido de prevención y resolución de controversias sea un DAP, ¿correcto? En relación a la cooperación y a la colaboración, casi todos los contratos hablan de un deber de cooperación y colaboración. Y si no estuviera expreso, los abogados siempre les podrían jalar del deber de buena fe, ¿correcto? La diferencia es que en el caso del contrato NEC, el deber de cooperación tiene un contenido objetivo más definido y además constituye una obligación contractual. El nivel de cooperación y de colaboración en el contrato FIDIC es por el contrario de nivel medio. Hay un libro muy interesante que clasifica los contratos estandarizados en función al nivel de cooperación que estos promueven, ¿no? Entonces, de un lado tenemos los menos colaborativos, los más colaborativos, y al medio los de colaboración media. Los más colaborativos están acá, son los contratos NEC. Y los de nivel de cooperación intermedia son los FIDIC, ¿no? Y estos niveles de cooperación se traducen en varias regulaciones contractuales. Sobre este punto no me voy a pronunciar porque los que están ejecutando FIDIC deben tener ejemplos más concretos que lo complementarán a todos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Sí, estoy viendo el chat por si acaso, si es que hacen las preguntas. ¿Ah? Bien, entonces esto yo ya se los adelanté. En el caso de los contratos FIDIC, entonces estamos ante un contrato que ha sido elaborado por ingenieros y para ingenieros. Pero lo que no he enfatizado lo suficiente es que el contrato FIDIC ha surgido y se vende como el contrato que ofrece la asignación de riesgos más equilibrada para todas las partes, entendiendo como partes principalmente al contratista y al cliente, ¿correcto? Entonces, el hecho que tenga esta asignación de riesgos casi definida, si no es 100% definida en el propio contrato, hace que este contrato sea muy atractivo para las entidades financieras. Varios de los proyectos de construcción requieren de un financiamiento externo para su ejecución. Y cuando un banco analiza si el proyecto es riesgoso o no, en base al análisis del contrato de construcción. En el caso de un contrato FIDIC, podrá leer el contrato, revisar los anexos, los documentos técnicos y podrá terminar con una matriz más o menos cerrada de cuáles son los riesgos. Buenos, malos, pero cuáles son los riesgos que ya están asignados. Y cuando hay una clara asignación del riesgo, lo que es posible es que en términos económicos se haga una cuantificación del mismo para poder determinar el nivel de severidad económico de este proyecto. Por eso es que, si ustedes se fijan bien, muchos de los proyectos o de los proyectos de construcción que se ejecutan en el marco de una APP, que tenga además que ser financiada y tenga que obtener una bancabilidad, se ejecutan con contratos FIDIC. Muy por el contrario, el contrato NEC es un contrato que al dejar espacio a la colaboración, deja a las partes el espacio para que durante la ejecución del contrato aparezcan riesgos y decidan cómo van a abordar estos riesgos, ¿no? Y esto está asociado con esta filosofía del Active Risk Management, que significa que el riesgo realmente está vivo. Y como está vivo, se va decidiendo cómo es que se trabaja o se gestiona este riesgo durante la ejecución del contrato. Si esto es así, uno en un contrato NEC no tiene al inicio un riesgo, una asignación de riesgo cerrada, ¿no? Esta es una de las principales diferencias respecto a los riesgos entre un contrato FIDIC y un contrato NEC, y también es la razón por la que varias entidades financieras no se sienten muy cómodas, por decirlo menos, con proyectos
que tengan que financiar que se ejecuten bajo un contrato NEC. Y aquellas personas que han tenido experiencia ejecutando proyectos NEC en Perú se darán cuenta que esto mismo pasa con las entidades aseguradoras. Todo el mundo sabe que los proyectos han sufrido muchas variaciones de precio, ¿no? Porque además han estado concebidos así desde el inicio, principalmente los proyectos de la reconstrucción con cambios. Y cuando surgió esta variación del precio, surgió también la necesidad de tener que actualizar las garantías financieras. Y aquí surgió un problema bien importante, porque las entidades financieras no querían otorgar mayores fianzas por el nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo lo identificaban del hecho de no poder cuantificar y cerrar con determinada certeza a cuánto iba a ascender este riesgo. Era una cuestión de dinero, o sea, de cuantificación en números, pero también de cuantificación en tiempo. ¿En cuánto tiempo se va a cerrar el proyecto? ¿En cuánto tiempo se va a tener un cronograma final que permita la determinación de los plazos finales y la aplicación de penalidades, ¿no? Entonces, estas dos diferencias que provienen de esta filosofía, que parecería ser muy sencilla y muy académica, tienen unas implicancias prácticas bien relevantes, ¿ah? Y que incluso en casos extremos podrían haber determinado la paralización de un proyecto. ¿Ok? El mayor uso internacional ya se los expliqué. La gestión de reclamaciones eficiente también es una de las características o de las virtudes que a FIDIC le gusta promover, ¿no? ¿A qué se refiere con una gestión de reclamaciones eficientes? Bueno, la última versión del 2017, FIDIC intentó avanzar más en esta filosofía colaborativa, incorporando mayores notificaciones preventivas anteriores a la propia formulación de una reclamación. La reclamación estoy utilizando la terminología de construction law, ¿no? Pero realmente en el contrato FIDIC le denominan extensión de tiempo, extension of time, ¿no? Delays, disruption, es toda la terminología más técnica, ¿no? Que además es muy compatible con lo que regula el protocolo de delay and disruption de la Sociedad de Derecho de Construcción del Reino Unido, ¿ok? Entonces, la eficiencia tiene que ver, en los términos de FIDIC, con tener procedimientos claramente establecidos y, acá hay una diferencia bien importante entre FIDIC y NEC, entre el hecho de haber regulado incluso cómo es que se van a cuantificar los plazos que se otorguen, pero además los costos asociados. No se aplica la fórmula tradicional de la ley de contrataciones, que es pagar, digamos, el costo asociado al plazo, ¿no? Como un costo indirecto, el gasto general variable por el número de días. No. Este criterio que aplicaba la ley de contrataciones en el Perú y que se ha aplicado además a concesiones es un criterio totalmente desfasado con la industria de la construcción más moderna. El criterio es reclamar y pagar aquellos costos efectivamente incurridos, ¿no? Efectiva y razonablemente incurridos. Entonces, FIDIC va un poco más allá y en esas extensas cláusulas de la cláusula 20, que es las reclamaciones, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, un detalle de exactamente qué costos se le va a reconocer a un contratista en caso el contrato se suspenda, en caso se trate de este tipo de extensión de plazo, por este supuesto específico, ¿no? Es una regulación más detallada y más minuciosa que no ofrece el contrato NEC. ¿Alguno de ustedes ha encontrado una sola cláusula en el contrato NEC que diga cómo es que se deben pagar los costos asociados a una demora? Salvo que la hayan regulado en las condiciones particulares, el contrato original de NEC no lo regula. Y no lo regula no porque se haya olvidado, no lo regula porque el procedimiento de cotización que tiene que ver con la cuantificación de estos impactos es un procedimiento en el que existe total flexibilidad con la intención de que sean las partes las que lleguen a un acuerdo respecto de estos impactos a reconocerse, ¿ok? Y esa es una diferencia bien importante que va a tener un impacto en cómo gestionan ustedes sus reclamaciones, porque
por ejemplo, en un contrato FIDIC, no habrá mucho margen de negociación, porque ya te dicen exactamente qué concepto te reconocen y cuál no, y hasta cuándo, ¿ok? Incluso te llegan a decir hasta qué tipo de sustento puedes necesitar para que cumpla con un criterio de suficiencia, lo que no ocurre con un criterio, con un contrato NEC. De hecho, les cuento que hace 3 años, más o menos, cuando se comenzaba con la presentación de eventos compensables en la reconstrucción con cambios, surgió una pregunta bien interesante, ¿no? Una pregunta que terminó en controversia, de hecho, y era determinar si es que con el evento, a la solicitud del evento compensable se le debería acompañar los impactos derivados de la ocurrencia de ese evento, ¿no? Entonces, la verdad es que tanto en Perú como en el mundo, lo más frecuente ha sido que las solicitudes siempre vayan con una cuantificación de los impactos. Y como la redacción del contrato no era clara en ese sentido, porque había una cláusula general de UK que parecía que no necesitaba, y luego había una cláusula peruanizada que pedía que sí estuviese justificado, lo que los contratistas pensaron en un primer momento era que el evento compensable debía ir con este sustento, ¿no? O sea, un cronograma impactado, una cuantificación de costos. Pero no se sabía a qué nivel. ¿Qué es suficiente? ¿Es suficiente un Excel con un dibujo de cuáles serían los impactos en plazo? ¿Es suficiente un Excel con la cuantificación o con el detalle de estos costos sin que esto tenga un sustento en boletas de pago, etcétera? Eso no se sabía, fue la primera discusión. Pero lo interesante fue que finalmente esta controversia se resolvió con la aplicación de una de las opiniones de la UKDP, ¿no? ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión fue que NEC realmente ponía más énfasis en la presentación temprana del evento compensable que en la cuantificación correcta de los impactos. Y que en ese sentido, la presentación del evento compensable no requería de la sustentación de los impactos. Bastaba con que uno hiciera referencia a qué tipo de impactos creía que se podrían producir para reservar a la etapa de la cotización el desarrollo y el análisis de estos sustentos, ¿ok? Y eso es una diferencia importante, porque ustedes no podrían presentar una solicitud, una extensión de tiempo únicamente mencionando un hecho y solicitando que se considere esta reclamación como válida para luego en un momento posterior discutir si es que hubo impacto o no. ¿Me dejo entender? Entonces, sí, eso es una diferencia que hay que tener muy en cuenta cuando uno diseña la estrategia de cómo es que gestiona las reclamaciones en un contrato o en otro. Hasta aquí, ¿algún comentario o pregunta? ¿No? Bien. Vamos a pasar al siguiente punto. También hay una diferencia importante respecto a cómo se lleva a cabo la administración del contrato. Sobre este punto me voy a centrar en cuáles son las personas del lado del contratante o del cliente que tienen el rol principal en la administración del contrato. En el caso de los contratos NEC, como ustedes saben, esta persona clave es el gerente de proyecto, ¿ok? Y en el caso de los contratos FIDIC, es realmente el ingeniero, ¿no? Pero hay algunas diferencias y algunas similitudes entre ambos casos. La primera semejanza puede ser que tanto el gerente de proyecto como el ingeniero pueden ser personas naturales o personas jurídicas, ¿ok? Con la diferencia que FIDIC promueve que sea más bien una persona jurídica la que brinda el servicio de ingeniería, o sea, que sea una empresa, y que dentro de esa empresa se designe una persona que vaya a representar a esa empresa que actúa como ingeniero, ¿ok? En la experiencia peruana tenemos esta realidad, ¿no? Muchos proyectos NEC cuentan con un gerente de proyecto que es una persona natural. Por lo menos en los contratos que yo he asesorado, no he visto a un gerente de proyecto empresa. A diferencia de lo que ocurre con los contratos FIDIC, donde más bien vi todo lo contrario, ¿no? Que los ingenieros son empresas y
que estas empresas designan a una persona natural que vaya a desempeñar estas funciones en el marco de la ejecución del contrato, ¿ok? Ahora, ¿qué cosa pasa con los contratos FIDIC? Acá creo que puede haber una explicación razonable de por qué es preferible que el ingeniero sea una empresa y no una persona natural. Y creo que tiene que ver con el hecho de el nivel de intervención que tiene un ingeniero en las reclamaciones que presente un contratista. Las reclamaciones que resuelve un gerente de proyecto son mucho más sencillas, ¿ok? De hecho, el gerente de proyecto en un contrato NEC tiene que atender los eventos compensables en un plazo súper corto para definir si corresponde o no un reajuste en costos y en precios, ¿no? Y procurar que la obra continúe ejecutándose. Pero en cambio en el contrato FIDIC, ¿no? El proceso es un poco más largo, es un poco más engorroso, ¿no es cierto? Y al requerir una mayor documentación sustentatoria de la reclamación, se requiere un mayor nivel de personas dentro del equipo del ingeniero que puedan analizar esta documentación, ¿no? Lo que sí es común en ambos contratos es que el cliente no participa activamente en la ejecución del proyecto. Por eso es que tanto el gerente de proyecto como el ingeniero realmente actúan como agentes del cliente o el contratante. ¿De acuerdo? Algo novedoso de la última versión de los contratos FIDIC es que además de admitir que puede haber una persona natural como ingeniero, ahora es claramente permitido que este ingeniero pueda ser incluso un empleado del cliente, es decir, un trabajador, un miembro de su equipo. Y esto tiene algunas, o ha levantado algunos reparos, como les comentaré más adelante. ¿De acuerdo? Bien. En términos de las funciones, la verdad es que son medianamente parecidos, ¿ok? Ambos están a cargo de gestionar el contrato, pero con un nivel de intervención y de intensidad distinto, ¿no? El que intervendrá más en la gestión del propio proyecto es naturalmente el gerente de proyecto por el enfoque del contrato NEC. En cambio, el ingeniero gestiona el proyecto con un alcance acotado que está más relacionado con las decisiones o los determinations que tiene que tomar durante la ejecución del proyecto, ¿no? ¿Y qué tipo de decisiones? Principalmente las relacionadas a las reclamaciones, en el caso de controversias, o a cualquier discrepancia relacionada con la aprobación de los certificados de pago, ¿correcto? Luego, ambos tienen que administrar el contrato en los términos regulados en él, ¿no es cierto? Lo que sí es cierto es que en el contrato FIDIC, el ingeniero tiene generalmente un rol más interpretativo, lo cual también podría ser un poco delicado cuando se trate de una interpretación asociada a una controversia. Sobre todo si además estamos en el supuesto de que este ingeniero es un trabajador que está en la planilla de contratante, ¿no? Y finalmente, una diferencia de las funciones, la última es el enfoque que utiliza cada uno, ¿no? Gerente de proyecto se tiene que enfocar mucho en la correcta utilización de los recursos del proyecto, ¿no? Acá se ha mencionado el tiempo y el costo, pero ¿saben qué hace mucho un gerente de proyecto? Con mayor o menor medida, ¿ya? Pero lo que está llamado a hacer es gestionar el trabajo en equipo. Lo que hace mucho un gerente de proyecto en un contrato NEC es intervenir para resolver las controversias o los conflictos que se presentan entre profesionales del equipo, tanto de su equipo como del equipo del contratista, de los subcontratistas, porque parece ser que NEC es mucho más consciente del hecho de que las principales controversias de construcción surgen de conflictos humanos, de conflictos derivados de la relación personal.
de las personas, relación personal de los profesionales, perdón. En cambio, FIDIC, el ingeniero FIDIC no está ahí para solucionar malos entendidos, no está ahí para calmar los ánimos, no tiene una visión de un trabajo en equipo. El ingeniero FIDIC tiene un rol como de un policía escolar. El ingeniero FIDIC lo que tiene que hacer es verificar que el contratista haga lo que dice su contrato, sea favorable o no sea favorable al proyecto. Porque recuerde que el FIDIC, la piedra angular del FIDIC es tener una asignación de riesgo justa y equilibrada. Si esta asignación justa y equilibrada permite o no la terminación del proyecto, es algo discutible, ¿no? Uno le pregunta a FIDIC y FIDIC dirá, no, naturalmente es la finalidad principal, pero cuando uno va a la realidad y verifica cuántos proyectos FIDIC logran superar desafíos para ser culminados, yo encontraría que pocos. Hay muchos proyectos FIDIC, si no son la mayoría, que tienen muchos arbitrajes y muchos de ellos han sido suspendidos, ¿no? Y esto sí, por supuesto, como todo lo que estoy diciendo, es mucho de mi interpretación y mucho de mi experiencia, pero yo creo que ahí, en el número de arbitrajes que surgen y en el número de obras paralizadas o suspendidas que se ejecutan con contrato FIDIC, algún nivel de incidencia tiene que tener el hecho de que el ingeniero no trabaja precisamente con un enfoque colaborativo y lo que intenta hacer es repartir a cada parte lo que le toca, más allá de si en esta repartición se afecta la propia viabilidad del proyecto. ¿Hasta aquí me he dejado entender? ¿Alguien me puede contestar por el chat? Ya faltan poquitos minutos. Tengo una pregunta. Mayra dice que sí me ha entendido. Humberto Zuleta también. Pero Humberto también ya comenta, porque ya estoy hablando mucho. ¿No tienes un comentario que hacernos de esta parte? Tú que tienes mucha experiencia en FIDIC a nivel internacional. Gracias, Dianita. Acá hay una pregunta, dice, en el FIDIC plateado es el representante del cliente, ¿cierto? Ingeniero en el amarillo y rojo. La pregunta está orientada, Ricardo, a las terminologías, ¿correcto? ¿Cómo se le denomina al ingeniero en el contrato, en el libro rojo y en el amarillo? Correcto. En estos libros se le denomina ingeniero y en el libro plateado se le denomina representante del cliente, ¿no? Pero yo te hago, y ahí te hago un comentario. ¿Sabes por qué se le denomina representante del cliente y no ingeniero? Tiene que ver por el nivel de intervención que tiene el contratante. Como saben, el libro plata es el EPC, el turnkey, generalmente va a suma alzada, con lo cual no, que precisamente es un contrato que está pensado para que el nivel de intervención del contratante sea mínimo. Es más caro, porque eso cuesta más caro, que un contratista se haga cargo de todo y te entregue solamente la llave de tu proyecto, además funcionando, ¿no es cierto? Porque se aplica para proyectos que tienen un componente electromecánico, ¿ya? Entonces, como el nivel de intervención del contratante o del cliente es bajo, no requiere que participe un ingeniero, porque no habrían estas funciones de resolver las reclamaciones ni las certificaciones de pago, ¿no? Las incidencias son menores, con lo cual basta con que el cliente designe a un representante para tener intervenciones muy puntuales de control de proyecto de avance. ¿Sí? Muchas gracias, Ricardo, por la pregunta. Bien, nos quedan exactamente 30 minutos, así que voy a pasar al tercer punto. Después voy a subir esta presentación, o bueno, más bien vamos a subir esta presentación con la cual la puedan revisar con detalle. Dice, sí, claro, tuve una controversia en FIDIC Pink. El DAP, el Dispute Board, tiene unas particularidades en las decisiones que toma sobre las reclamaciones que fácilmente terminan en arbitraje. Humberto, ¿por qué no nos cuentas ese caso con más detalle? Un minutito, pues. Abre tu micro y cuéntanos. Humberto es experto en reclamaciones de construcción a nivel internacional, así que lo que nos comente nos puede ayudar muchísimo a entender este punto.
¿No? ¿No le puedes hacer acceso? ¿Dónde puedo abrir el micro? Dice. ¿No? Ay, a ver, regálanos un minutito a ver si podemos darte acceso al micro. ¿No? A ver, ¿no? ¿Y Julito no podrá? Listo, ahora Ay, sí. no. Ay, sí, qué bueno, Humberto. Hola. Hola Tatiana, un gusto con todos. Buenas tardes. Hola. Saludos. Gracias. Este, sí, bueno, muchas gracias en primer lugar por la consideración y por la opinión. Tampoco como un experto, pero sí tengo experiencia en varios países. Este, sí, efectivamente, esto fue una planta de tratamiento de aguas residuales Ujú. que fue financiado por un banco multilateral. Y actualmente, de hecho, está en tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio Internacional en Nueva York. Sí. Aquí, digamos, de lo que me pasó en particular en esa, o lo que pasó en particular en esa experiencia, de lo que vi fueron tres cosas. En primer lugar, el rol del ingeniero es bastante decisivo en el tema del derecho a variar que tiene establecido el contrato FIDIC. ¿Sí? Entonces, ese derecho a variar, y como lo señalaste en la cláusula 8.4 de Extension of Time, eh, es una de las pocas causales que establece FIDIC para dar reconocimiento en plazo. El derecho a variar con el ingeniero, y menciono que es un rol muy decisivo porque se puede beneficiar del derecho a variar, de que yo puedo tener el derecho y te puedo decir que no te estoy impactando en plazo, que de hecho fue lo que ocurrió muchas veces en ese contrato. Y efectivamente el proyecto que estaba pensado para ejecutarlo en 2 años se terminó ejecutando en 5, porque ya que tengo el derecho a variar, vamos a cambiar esta tecnología por una más nueva. Ya que tengo este Mm. derecho a variar, vamos a cambiar el sistema DSS. Ya que tengo derecho a variar, vamos a cambiar. Y eso va generando una situación bastante, este, digamos, indeseable. Y en relación que en ese momento la traducción se conociera como Comisión de Resolución de Controversias, la CRC, para ese contrato. Esa era Claro. la traducción que se le hizo al PINC. Este, tenía un papel menos decisivo y menos participativo que lo que se conoce o lo que se ve actualmente en los DAP en el Perú. Es simplemente lo invitaban cuando ya el problema estaba resuelto, y que incluso ya en ese punto, en primer lugar, no conocían necesariamente todo el día a día del proyecto porque no estaban frecuentemente haciendo los reportes, haciendo las visitas mensuales y el acompañamiento de toda la ejecución del proyecto. Con lo cual, cuando ya le llegaban las reclamaciones, ninguna de las partes estaban de acuerdo, o una de las partes que se sentía transgredida en su derecho terminó diciendo, ¿sabes qué? Ya yo no te pago más y de aquí en adelante me voy a arbitraje. Arbitraje. Entonces, más o menos ese Sí. fue el contexto de la... Fantástico. Te agradezco que nos hayas contado esa experiencia porque es justo lo que dice esta cita, ¿ya? Una de las principales críticas o contingencias que se advierten de la utilización de un contrato FIDIC tiene que ver con el rol decisor de un ingeniero, ¿no? Como son mayores las reclamaciones que él recibe y es mayor, mayor la cantidad de documentación que tiene que, que analizar, pareciera ser que el ingeniero se dedica en un 60 o 65% de su tiempo a resolver las reclamaciones, ¿ok? Y esto parecería que está bien, pero acá hay un detalle importante, ¿no?
Es que el nivel de decisión que tiene un ingeniero es un nivel muy alto y que tiene dos puntos flacos. El primero tiene que ver con la imparcialidad que pueda tener. Algunos autores dicen que su nivel de imparcialidad es muy bajo debido al hecho que depende económicamente del cliente. Bueno, lo mismo se podría decir del gerente de proyecto porque le paga el sueldo el contratante, ¿correcto? Pero acá hay una diferencia. Y la diferencia es que en FIDIC, muy usualmente, el ingeniero es una empresa y no es una persona natural. Y generalmente es una empresa, ¿ya? Que o le ha brindado servicios de consultoría, o sea, ha hecho parte del expediente técnico o del diseño, o en los casos en los que simplemente ha entrado para actuar como ingeniero, tiene que resolver solicitudes de ampliación de plazo de situaciones que le son atribuibles. Entonces, por ejemplo, un supuesto típico de una extensión de una ampliación de plazo es, te demoraste en confirmarme esta definición técnica y como tú te demoraste, esto me ocasiona un impacto en plazo. Claro, pero cuando el ingeniero tiene que resolver, para que le dé la ampliación de plazo, tiene que reconocer que efectivamente se demoró. Y en este reconocimiento a favor del contratista, se está haciendo un harakiri, porque va a quedar como la parte que incumplió el contrato en la relación contractual que tiene con el cliente. Porque fíjense que ya estamos hablando de relaciones contractuales. Y esto no sucede igual con un gerente de proyecto, ¿no? Por lo menos en los casos en los que he visto. Al ser un gerente de proyecto hay una relación de vínculo laboral, más que un vínculo empresarial. Y eso es un tema no menor, ¿no? Eso por un lado. Entonces, FIDIC es constantemente criticado porque los contratistas sienten que es un contrato muy duro con ellos cuando se presentan circunstancias que tienen que reclamar, ¿no es cierto? Es un estándar duro y además genera esta sensación de injusticia, ¿no? Como encima que es súper costoso en términos transaccionales presentarte una reclamación y sustentártela, la probabilidad de que me vayas a aceptar una reclamación es muy baja, porque te encuentras comprometido de alguna u otra manera, ¿no? Esa es la principal crítica que se hace al contrato FIDIC y que no se hace en el contrato NEC, ¿no? Pero FIDIC en la última versión del 2017 ha hecho mayores esfuerzos por mitigar esta preocupación, ¿no? Y en ese sentido ha establecido algún estándar, un deber de imparcialidad del ingeniero cuando resuelve las reclamaciones, ¿no? Pero claro, hay que ver en la práctica qué tantas consecuencias prácticas, o sea, qué tanto beneficio real ofrece la aplicación de este estándar o si simplemente es una mera declaración que todavía no tiene un efecto positivo tangible, ¿no? Gracias, Humberto, porque me has permitido explicar este punto en claridad. Dos últimas ideas. Sistemas de fijación de precios. Esta es bien facilita y bien chiquitita. Miren, acá estamos hablando del contrato FIDIC 2017 rojo, ¿ya? Y como ustedes saben, el libro rojo es un contrato que está pensado para proyectos donde se tenga que ejecutar básicamente la construcción. El contratista o el constructor hace una revisión del diseño final muy mínima, casi reducida a las verificaciones del replanteo. O sea, de qué tan compatible es todo ese diseño final con las condiciones del sitio, ¿ok? Y cuando ustedes ven una de las primeras cláusulas del contrato, dice, ¿no? El contratista utilizará los documentos de diseño dados por el contratante para verificar si son compatibles con el emplazamiento, ¿ok? Entonces, el libro rojo está pensado para trabajos de pura construcción y principalmente obras civiles, ¿ya? Nada que tenga componente electromecánico y ningún proyecto que sea muy complejo desde el punto de vista técnico.
¿ok? Entonces, dejando esto en claro, les comento lo siguiente. El sistema de fijación de precio que va con el contrato FIDIC rojo es el Bill of Quantities. No me gusta hacer como traducciones y compararlas con la terminología más peruana que podría ser precios unitarios, porque no es lo mismo precios unitarios que un Bill of Quantities, pero sí se asemejan en cierto punto, ¿no? Porque la idea de un Bill of Quantities es que se pague por cantidad de trabajo ejecutado. Entonces, al final el cliente ve qué tanta cantidad has ejecutado, lo multiplica por una tarifa que ha sido dada y se paga en función de eso. Entonces, básicamente se va a pagar lo realmente ejecutado, ¿no? Y entonces, al ya definir que los trabajos que se ejecuten en el marco de un libro rojo se pagan preferiblemente por Bill of Quantities, ofrece una opción más limitada de los sistemas de fijación de precios que son compatibles. Y si además se considera el hecho que no es fácil modificar un contrato FIDIC, es más fácil modificar un contrato NEC porque no tiene cláusulas muy cerradas en todo lo que es el precio, por ejemplo, ¿ya? Pero cuando uno quiere modificar un contrato FIDIC que está pensado para Bill of Quantities y lo quiere convertir en un suma alzada o en un esquema híbrido, pueden haber varias disposiciones que se queden por fuera y que generen controversias durante la ejecución del contrato. Y ustedes me dirán por qué. Mi teoría es esta. Cuando se está elaborando el contrato, lo que naturalmente va a querer cualquier contratante es ponerle un tope a la plata que voy a pagar. Eso es lo que le interesa, ¿no es cierto? Y además siempre se piensa que la mejor opción para ponerle un tope al precio es el suma alzada, ¿no? Entonces se establece este sistema de fijación de precios, y que es un pedido del cliente, pero lo tiene que regular un abogado, ¿no? Y yo creo que un abogado, por más que tenga experiencia, ¿no es cierto? Y sea especializado en el tema, puede no regular con precisión o puede no modificar todas las disposiciones contractuales que pueden tener relación, ¿no? Entonces, yo creo que esta puede ser una causa de las controversias que surgen. Pero además, muchas veces cuando tenemos como cliente al Estado, no depende tanto es de la experiencia o el conocimiento, sino de la decisión del propio contratante de cómo se va a ejecutar. Y si a eso ustedes le suman que la persona que toma la decisión tiene un mindset más o está más familiarizada con sistemas de fijación de precios que se utilizan en la ley de contrataciones, el margen de modificación es bajo, ¿no? Porque finalmente ese contrato va a tener que ser aprobado por el cliente, por el propietario de la obra. Y es su obra. Entonces, el cliente, por un lado, siente que como es mi obra, yo regulo que sea suma alzada y quiero que sean estas condiciones en mi contrato, y acá yo tengo la sartén por el mango, entonces tú, contratista, tienes que aceptar trabajar bajo mis condiciones. Acá el contratista te puede aceptar, negocias, firmas. El problema no se va a presentar ahí, el problema se va a presentar cuando comiences a ejecutar y entren en un callejón sin salida, ¿no? Y es como, ya, bueno, sí, te ofrecí esto, pero llegamos al mismo punto, ¿no? Se presentan tantas controversias que al final lo que se pone en riesgo es la propia ejecución, es del proyecto, porque llegan a un punto muerto. Entonces, ni yo te ayudo porque es tu responsabilidad, ya es mi responsabilidad, pero no tengo plata y no voy a ir sobre eso. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, pues nos peleamos, que es lo que siempre pasa en la ley de contrataciones, y luego es un proyecto que se puede perder y es un proyecto que sobre todo no logra la finalidad principal, ¿no? Que es ejecutarse y culminar. Entonces, este, por ejemplo, es un punto importante que hay que tener cuidado, ¿no? No se puede modificar un contrato FIDIC como si fuera una carta en blanco, ¿ya? Tiene más disposiciones, tienen un montón de cosas y en todo caso las modificaciones tienen que ser bien pensadas
respecto a cuáles son las situaciones que van a generar más adelante. Porque a veces, por querer imponer el cliente tanto su posición, termina haciéndose un harakiri. Pero esto no solamente ocurre acá, ¿eh? Eso es una situación muy típica en general en el mundo, en la industria de la construcción. Y de hecho hay varios papers y hay varias investigaciones que han salido para promover más bien que los clientes sean más razonables y no pongan cláusulas leoninas a los contratos, no tanto para ser justos con el contratista, sino para permitir que los proyectos se puedan ejecutar. ¿Ok? Bien, a diferencia del contrato FIDI libro rojo, que para la construcción vamos con Bill of Quantities, en el contrato NEC tenemos más opciones. Y tenemos más opciones porque el contrato NEC no se clasifica o diferencia en función del sistema de entrega del proyecto. O sea, da lo mismo si va a ser ingeniería de construcción o si va a ser ingeniería de construcción y una parte de mantenimiento, o si va a ser un colegio o va a ser un hospital. No, ese no es el criterio que ha considerado NEC. El criterio de NEC es diferenciar sus libros no sus libros, diferenciar su contrato por las opciones de pago. Entonces ofrece muchas más opciones de sistema de fijación de precios, ¿no? Entonces, acá tenemos unas traducciones bien peruanizadas, ¿no? Pero, digamos, tiene el típico esquema del suma alzada, tiene el esquema típico de los bill of quantities, ¿no? Tiene además el esquema típico de un suma alzada con un tope, ¿no? Tiene un bill of quantity con topes, tiene la posibilidad de regular incentivos o KPIs, ¿no? Y además tienes este esquema del costo reembolsable que funciona perfectamente para los proyectos, los gerenciamientos de proyectos. Este sí es un Project Delivery System, pero eso no, ¿ya? Y luego tienes otro esquema que es una tarifa más un fee. No es exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo sé que piensan que tarifa y fee es lo mismo en español e inglés, pero tiene una definición diferente del contrato. ¿Ya? A lo que voy es que este mismo colegio que se puede ejecutar en FIDIC con un libro rojo y pagarse a Bill of Quantities, se puede ejecutar con un contrato NEC y en cualquiera de las siguientes modalidades. Para prueba de eso, por ejemplo, los proyectos de la reconstrucción con cambios se han ejecutado a costo reembolsable, son colegios, defensas ribereñas, hospitales, ¿no? Y de la misma manera, las escuelas bicentenarios, siendo colegios y abarcando incluso el diseño y la construcción, se han contratado bajo un esquema distinto que ya considera una suma alzada para el diseño, ¿no es cierto? Creo que es un presupuesto meta para pasar a la etapa de la construcción, ¿no? Con un costo reembolsable de la construcción de unas contingencias temporales. No quiero entrar en ese detalle, pero la cuestión es que ofrece mucha más versatilidad y muchas más opciones para gestionar el riesgo financiero. Es una diferencia bien importante, ¿ok? Y para terminar, los métodos de resolución de disputas. Aquí lo que yo les decía al inicio era que me parecía súper interesante que cuando revisé las opciones de la resolución de controversias de NEC, yo aprecié principalmente 3 opciones, ¿ya? No voy a entrar en más detalles, pero lo que sí es cierto es que una de estas opciones, las 2 opciones, lo que pasa es que son 3 opciones, ¿ya? Una que es la que está pensada, es una metodología, un método de resolución de controversias que está pensada para proyectos públicos que se acogen a una ley del Reino Unido, ¿no es cierto? Esa naturalmente para nosotros en Perú no es aplicable. Y luego tienen otra cláusula que más bien es escalonada considerando el sistema de justicia propio del país. Más que método alternativo es considerar la justicia local, o sea, el Poder Judicial, ¿no? Su corte. Y luego, claro, siempre las partes pueden pactar un mecanismo diferente, ¿correcto? Acá en Perú, naturalmente, como no teníamos ninguna de las 2 opciones, se reguló una cláusula única de resolución de controversias para incorporar un DAP permanente que funcione como adjudicator y regular como la vía subsecuente
el arbitraje bajo, ha habido varias opciones, ¿no? En algunos casos ha sido arbitraje CCI, en algunos casos arbitraje Cámara de Comercio, pero lo que sí es que el reglamento de Dispute Board aplicable ha sido el ICC. Y esto yo creo que ha sido un gran acierto y es uno de los mayores beneficios que ha dejado como legado la ejecución de contratos con NEC, ¿ya? En cambio, como les decía, en el caso de FIDIC, también hay una cláusula escalonada, ¿no? Que tiene, ya desde el inicio propone el Dispute Board. FIDIC es bien interesante porque él no considera en su cláusula de resolución de controversias el sistema tradicional de justicia, ni tampoco otros métodos alternativos, salvo el del Dispute Board en la solución amistosa, ¿no? Que además eso no tendría necesariamente ni que regularlo, porque si tú no lo regules siempre puedes negociar, ¿no? Y finalmente termina en un arbitraje, ¿no? ¿Qué es lo relevante de estos dos puntos de vista? Yo lo que le reconozco mucho a los contratos NEC que se vienen utilizando en el Perú, y creo que ha sido un acierto de la persona que hizo esos contratos, es haber supeditado el inicio de un arbitraje a la entrega del proyecto, ¿no? Y haber, además, regulado que el Dispute Board es como una vía previa para ir a arbitraje. Y entonces el Dispute Board ha funcionado, en primer lugar, como una coladera, en la cual tiene lo que tiene como resultado que solo algunas controversias puedan remitirse a arbitraje, pero sobre todo ha funcionado como un gran incentivo para que el contratista intente resolver las controversias ante un DAP a través de las omisiones formales, ¿no? Entonces, la probabilidad de la suspensión o la resolución del contrato por estas controversias es menor, ¿ya? Entonces, ya no se considera este esquema en que me voy a sacar una medida cautelar en un tribunal arbitral o un juez para suspender, si tú incumples, yo incumplo, todas esas figuras del derecho civil. El contrato no ha dejado espacio para esto. Y esto sí me parece un gran acierto, porque podrá costar más caro, podrá terminar tarde, pero va a terminar. Va a terminar en un escenario en el que el 58% de los proyectos de obra pública acá en el Perú no se terminaba. Y cuando no se termina es plata perdida, porque no se termina y no vas a recuperar esa plata que ya se invirtió en infraestructura, pero además muy probablemente el Estado peruano tenga que pagar muchos daños al contratista, con lo cual es plata perdida doblemente sin obtener ningún beneficio para la población, ¿no? Entonces este sí es un acierto importante, ¿no? Y con esta idea termino. Lo más preventivo que tiene FIDIC 2017 de mi punto de vista es la introducción del DAAP, o sea, que de todas las opciones de Dispute Board que existen hayan escogido el avoidance, ¿no? La predominancia del avoidance creo que tiene una importancia trascendental de intención. No sé si de efecto, no sé qué tanto mayor resultado pueda tener un DAAP al final de un proyecto, porque no lo he comparado en relación con lo preventivo que puede ser un DAP típico, pero lo que sí creo es que al momento de elegir un dispute avoidance and adjudication board, lo que sí queda claro es que la intención de la prevención es mucho mayor. Espero que las ideas que les he compartido les haya hecho sentido. Ahora, no sé si han visto, pero hemos lanzado un curso, pero este curso es un curso Advanced de FIDIC, que está centrado básicamente en gestión de reclamaciones, ¿ya? Más adelante sacaremos uno que sea también como de familiarización, lo más básico de FIDIC, pero ahora nos estamos centrando mucho en la gestión de reclamaciones porque el mercado tiene muchas inquietudes al respecto, entonces estamos preparando un curso, taller bien bonito, que si les interesa pueden pedir información en ese link. ¿Es virtual? No, vamos a hacerlo en formato híbrido. O sea, la idea es que vengan un grupo acá, ¿no es cierto? Los que estén en Lima, por eso hay cupos limitados para tenerlos acá en las oficinas, y aquellas personas que estén fuera de Lima, que no puedan venir, se puedan conectar por videoconferencia, ¿no?
ahorita que ya estamos con la presencialidad, nos ha parecido una opción más bacán, porque cuando uno está en un mismo espacio y con las pizarras y eso, tiene mayor posibilidad para interactuar, para poner casos, para que sea mucho más interactivo, ¿no? Va a haber un riquísimo coffee break, por supuesto. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias, espero que estén bien y que terminen bien su semana. Hasta luego.